bienvenidos a este nuevo episodio de Amor Aventure. Le tenemos una excelente noticia y estamos súper felices porque hoy vamos a climatizar a las tortugas marinas. Es decir, que las vamos a introducir a la naturaleza. Estamos súper emocionados porque es nuestra primera vez. Se trata de la tortuga más grande del mundo. El cardón puede medir aproximadamente 2 metros, no sé si llegarán a los 3 metros. Como que cuando están en su etapa adulta son del tamaño de un Volkswagen escarabajo. O sea, imagínense. Imagínenselo, más o menos, se lo vamos a dejar aquí. O sea, imagínense este mural, pero en la vida real. Esta es la que vamos a climatizar hoy, que es el cardón, y estamos súper emocionados y contentos de poder aportar. Es nuestro granito de arena para contribuir de alguna forma y nos sentimos sumamente felices de poder participar hoy y esperemos que más adelante en otras actividades. Aunque contra todo pronóstico estamos acá, sé que va a valer totalmente la pena, así que espero que vean el video y disfruten un poco como nosotros lo estamos haciendo. Corre. ¿Por qué corres? Nos avisaron todo último momento. Estamos un poco tostados. Estamos haciendo unas compras para nuestro emprendimiento y nos llegó la noticia de que nos vamos a un sitio muy especial a ver un acontecimiento muy especial. Tienen que quedarse en el video para que vean la sorpresa que les tenemos. Eso es cada año que sucede y es muy loco porque coincidimos y bueno, ya les contaremos más adelante, pero es una locura. Quédense y vean. ¿Dónde? Playa del Puerto La Sabana. La vida de Cheta. Y llegamos a tiempo para liberar las tortugas cardón. Porque tú lo haces como mujer. No sé si me escucha. Es maña. Miguel hizo un cuento de las tortugas marinas y puso a Cheta, lo puso a nosotros, Pedro y a Braulio. pero tienen un personaje así idealizado, así. Qué fino que lo recuerden así a Cheta. Antier se consiguieron una, pero no la pudieron sacar. ¿Por qué? No dieron con ella. Dice que no dan con ella. Porque ella da mucha vuelta. Para confundir, quizás. Entonces, antes la gente decía que ellos desobaban aquí, entonces daban la vuelta y paseaban. Abrían como si estaban viviendo algo de aquel lado y después bajaban por ahí. Claro, hacían un falso para que... Sí, para que no sacaran. Para los depredadores. Sí, para los, fíjate, hasta eso es factible. Si se revienta un huevo, Le cae a los otros, eso le cae a daña a los otros, nosotros. eso lo contamina y se daña. Y no nace. No nada, Nada más, se pudre. se pudre. Tan sensibles que son, ¿no? Sí. Ahí también. Permiso, entonces nos vamos para allá, para el vivero. Bueno, ahora vamos camino a la playa. Ya se acerca la hora de liberar las tortugas. Bueno, un dato importante, estamos integrando a las tortugas marinas al cardón, climatizándolas, no Ok. liberando ya que no estaban presas, sino que siempre fueron libres, solo fueron protegidas para luego soltarlas a la naturaleza. Es un dato importante que... Bueno, otro dato importante es que se integran más o menos a partir de las 6, 6:20, 6:30, ya cuando se está poniendo el sol, para que las gaviotas no la vean y la integración tenga éxito. Apenas las gaviotas ven el alimento, ellas como que se comunican y vienen un montón y eso es gravísimo
para las tortugas marinas pequeñas. Este es el mural Ok, que hizo loco, la loco. gente de La Sabana. Estamos en La Guaira en honor a las tortugas marinas Y a Cheta. y a Cheta. Muestra el Cheta. Y mira la camisa. Así era Cheta. Ya se está concentrando la gente para la liberación. Bueno, para la integración. Integración o climatización. Vénganse, vamos de una. No perdamos el tiempo. Creo que van a dar una charla. Porque se tienen que tocar con guantes. Porque si tienes las manos sucias o traes bacterias, podrías enfermar a las tortugas y es menos probable que sobrevivan. Vamos a darle un chance a Diego, porque Diego es un especialista en tortugas marinas. Usted lo ven niño, pero ya es un veterano en esto. Vamos a observar a esta tortuga, que es la tortuga cardón, que es la tortuga más grande del planeta. Y vamos a hacer un análisis de este ser, que es un ser que está en peligro de extinción y que sería fino que todos las veamos, ¿sí va? La tortuga cardón es la tortuga más grande del mundo, llegando a medir 2 metros de largo y pesar más de 600 kilos. Esta tortuga tiene 7 quillas en el caparazón, o 7, se podría decir como un levantadito que parecen quillas. Ella se alimenta de medusas o aguamalas. Toda la tortuga es de color oscuro. Vamos a voltear esta parte acá para que vean el plastrón. Ok, explíquenles ahí el plastrón. El plastrón es la parte inferior de la tortuga. Regularmente en las otras especies de tortugas que tienen un caparazón hecho de placas óseas, el plastrón es completamente de color blanco, pero aquí se ve que tiene como las quillas, pero no está en la parte de arriba, que es la más visible, sino en el plastrón. Están invertidas. Entonces aquí vemos las aletas delanteras y las aletas traseras, su colita, sus ojitos, su boquita. Este viene a ser como su ombliguito. Mira, que esta es la conexión con el huevo. Mira, y esta otra característica de estas tortugas, que son eminentemente migratorias. Estas viajan muchísimo por muchas partes del planeta. Se las ve hasta en Alaska. Tú saben que bajan por todos lados, por todo el planeta. Y bueno, imagínate con estas aletones así, viajan por todo el planeta. No. Sin guantes no se pueden tocar. Sin guantes no se puede tocar porque son unos seres que recién han nacido. Entonces, nosotros de repente tenemos estos guantes que nos aíslan de transmitirle cualquier enfermedad. Ay, pero esta ahorita la tengo para manipular. Después ya va a ver su momento. Entonces, mira. Después los ganan. Sí, también se le conoce como laúd. Son 25 tortuguillos que hoy día vamos a integrar a la playa. Algunos dicen, vamos a liberarlas, pero acuérdense que no estamos liberando nada porque no las tuvimos presas. Ahora habríamos de que las teníamos liberadas y que lo hubiéramos tenido presas. Pero lo que hemos hecho es resguardar sus huevos en este espacio que es el vivero, que es el nidario de la sabana. Una pregunta acá de la compañera. Normalmente, ¿cuántos huevos desoban las tortugas? A ver, O depende de la... dinos, Diego, a ver. Por lo menos la cardón, hasta lo que tengo entendido, pueden poner hasta 200 huevos. Ok. Pero en su primera Bastante. nidada. Recuerden que las tortugas vienen por 2-3 veces en una temporada, entonces van disminuyendo un poco la cantidad de huevos. Otro dato que tienen que saber, que estas tortugas, la que sobreviva, vendrá después de 30 o de 35 años aquí a la playa de la Sabana. Al mismo lugar en el que Fueron desovados. desovados. Así mismo, Al mismo punto de que ahí van a enterrar sus huevitos. a ese mismo punto, imagínate. Porque agarran como Eso se llama filopatria. Filopatria, que vuelven al mismo sitio que fueron desovados. Ya vamos camino a liberar, no, a integrar. Pasa que es la costumbre, ¿no? Es la costumbre de uno decir liberar, pero en realidad Ok, es integrar listo. a las cardón. Sí, va.
Mi amorcito rescatando el mundo. Increíble experiencia. Tuvimos que cambiar de teléfono. Todavía seguimos liberándolas. No, bueno, sigo yo con liberándolas. Incluyéndolas, integrándolas, climatizándolas. Todavía falta la última. ¿Qué opinas? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo eso? Yo me imagino que está cansada de tanto le entre el bote. Pero iba a su ritmo, pues. De repente se ha olvidado que sobrevivió. La última tortuga. Ahí va. Esta es la última. Los últimos serán los primeros. Recuerden esas palabras. Ya fue la última. Vámonos, vámonos. Saliendo Mar Caribe. Por fin, Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. más cerca, pero no. Vamos, vamos. Se fue. Aquí se fue. Vamos. Aquí. Vámonos, vámonos. No, se fue para allá. Mosca, mosca, no te pares. Ahí está. Ahí va. Se volteó. Se fue. Un poquito de satisfacción. Estamos a pocos minutos de empezar el patrullaje junto al compañero. No, algo así. La hicimos compartir. ¿Qué nos dijeron, mi vida? Nada de flash, nada de teléfonos. Es una caminata para tratar de compenetrar un poco más con la naturaleza y ver si corremos con la suerte de toparnos con una tortuga desobando. Así que ya les contaremos cómo nos va. Y si podemos grabar, pero sin flash. Quizás no se vea muy bien, pero bueno.
La luz roja se utiliza para que las tortugas no se desorienten. Ni encandilen. Así que si en algún momento tienen la oportunidad de participar o ver una climatización de tortugas o un desove, nunca usen la luz del flash normal, luz blanca ni luz amarilla, solo luz roja. Buenos días, buenos días. Por aquí amanecemos así. El clima está un poco feo, pasó toda la noche lloviendo. Anoche después de la caminata terminamos un poco cansados porque realmente son 3 kilómetros de ida y 3 de vuelta. O sea, son 6 kilómetros de recorrido. Gerardo me rompió la cholita. No tuvimos éxito, no conseguimos ninguna tortuga anidando, pero bueno, la pasamos increíble. Vimos plancton. Y después de tanta lluvia empieza a salir ya el sol, pero igual sigue el tiempo. Bueno, ahí ven, la carpa resistió totalmente toda la lluvia y toda la noche lloviendo. Por allá atrás la montaña, las palmeras. Mira ese paisaje tan hermoso, qué increíble. El emoji de Capulina asesina. Venga por los perros, pura papa. A ver, para verlo bien. ¿Qué hace con ese cangrejo? ¿Para la sopa?